16. ¿Qué tal, señores? Muy buenas noches y bienvenidos a la tertulia. Viernes 16 de enero comenzamos para hablar de muchos temas de actualidad. Lo vamos a hacer con nuestros tertulianos. ¿Qué tres tertulianos nos acompañan esta noche? Pues lo van a ver a continuación. En primer lugar, damos ya la bienvenida a Ángel Luis Barreda. Ángel Luis, muy buenas noches. Bueno, un poco frías, ¿eh? Hace mucho frío, Sí, pero está bien abrigado. Sí, ¿Cuántas yo siempre, capas siempre. tiene? ¿De Una estos? interior roja. Pues mira, yo si me empiezo a quitar esto... No se quite, pero ¿Por cuéntanoslo. qué? Sí, Bueno, pues como mira, quiera. tengo la camiseta que es de gordo, este pañuelo que tapa bien, la camisa, esto y este otro. Sí, no, Como una no, cebolla. Bueno, pues como una cebolla, pero una cebolla buena, de esas que tienen buena capa, que hay cebolletas. Cebolla de Palenzuela. Cebolla de Palenzuela, por ejemplo, me parece muy bien. Y es que hay además muchísima gripe. Gonzalo Ibáñez, buenas noches. Sí, hay mucha gripe, sí. Están Hay desbordados. muchas infecciones respiratorias, mucha gripe, mucho resfriado. Bueno, ya se pasará, ¿no? Bueno, es época. Es época. Bienvenido. Y completa la tertulia, también es un placer tenerle con nosotros. Fernando Hermoso, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. También bien abrigadito. Sí, la verdad que se nota un frío intenso de nieve. A ver si nieva estos días y suaviza un poco la temperatura. Bueno, pues con ellos vamos a hablar de muchos temas de actualidad. Antes vamos ya con nuestro sumario. Teresa Romero y la médico de cabecera que la atendió en un centro sanitario de Alcorcón han firmado un pacto de conciliación. La facultativa había interpuesto una querella contra Romero por injurias y calumnias al afirmar la paciente que le había informado sobre su contacto con el misionero enfermo de ébola. Finalmente, Teresa Romero ha explicado que no le comunicó en ningún momento su contacto con enfermos de ébola. Pues que en un principio no tenía por qué haber empezado así, porque diciendo la verdad siempre se acaba mejor. Charlie Hebdo se agota en Francia y amplía la tirada a 5 millones de ejemplares. Lo recaudado con el primer millón lo van a donar a las familias de las víctimas. Me parece bien, pero no será bien o para mal, porque lo mismo es mover más el tema, la cosa. No sé si será para bien o para mal. Bastante bien, porque es la respuesta del pueblo en general para ello. Hay que estar en contra, no puedes dejarlos tirados. Y realmente creo que el atentado así, con la tontuna, han conseguido que tenga más sentido todo y apoyarlo todavía más. El palentino Pablo Casado será el responsable de comunicación del Partido Popular en las elecciones autonómicas y municipales. Casado nació en Palencia en 1981, pero es diputado por Ávila. Es una de las caras visibles del Partido Popular, ya que en los últimos meses ha participado de forma habitual en tertulias y programas informativos. Para un palentino que esté ahí ya metido en el poder, pues oye, es un orgullo para nosotros. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es que está preparado. Está preparado y bien, a ver si se hace cosas y nos defiende y todo eso. Bueno, pues comenzamos la tertulia. Más de 284.000 trabajadores de Castilla y León cobran atención menos de 645 euros al mes. En términos porcentuales, eso supone que el 30% de los ocupados de la comunidad percibe un salario inferior al mínimo. Son los datos que nos deja un informe de la Agencia Tributaria recogido por Comisiones Obreras, sindicato que ha sumado a los trabajadores, a pensionistas y parados, y el resultado lo van a ver todos ustedes, es desalentador. Casi 1.900.000 personas en Castilla y León perciben una pensión, nómina o prestación por desempleo. De ese total, más de 770.000 no llegan a cobrar el salario mínimo, es decir, 648 euros al mes. 750.000 son mileuristas y solo 350.000 superan los 1.200 euros. En determinados sectores está tan precarizado que las rentas no dan para vivir. Son datos demoledores que, si analizamos por sectores de población, no mejoran. El 30% de los trabajadores cobran como mucho 9.000 euros al año y el porcentaje es mayor en los jubilados. El 65% de todos los pensionistas cobran menos de los 9.040 euros. Por sexo la diferencia no merma. Las mujeres cobran de media un 23% menos que los hombres y los jóvenes entran de forma muy precaria al mercado laboral. La media de retribuciones de las personas de 18 a 25 años es 3,6 veces más pequeña que la de alguien que está a punto de jubilarse. Así, los salarios han perdido mucho peso dentro del Producto Interior Bruto de la comunidad. En concreto, 4 puntos en 3 años. Informe Ángel Luis Barreda, demoledor.
Sí, pero... Salarios bajísimos. Pero yo creo que es normal. Claro, es que cuando hablamos de un salario parece que es que hablamos del salario de una persona que trabaja 8 horas al día, los 5 o 6 días a la semana. No, es que hay mucha gente que está a media jornada. Pero también hay mucha gente a contrato. con jornada completa. Sí, pero con date salarios cuenta, muy el bajos. primer montón lo generan esas gentes. Es decir, hay una cantidad de gente que trabaja parcialmente, es decir, y claro, se considera salario. Segundo, por ejemplo, todos los autónomos, una pensión de autónomos, malamente, yo creo que no llega a los 600 y pico euros, claro, tenemos unos ojos. El problema, yo creo que es del tema de nuestra comunidad. Yo, sabes que últimamente considero que nuestra comunidad tiene un problema, es decir, lo tienen varias, no somos los únicos, pero hay comunidades que se defienden mucho más, y la nuestra es, pues eso, salvo alguno que le hagan jefe del PP, que ya hablaremos luego, pero que se ha tenido que ir fuera para ser alguien, salvo eso, nuestra comunidad tiene un problema, la pérdida de población, los que se quedan, en qué condiciones se quedan, es decir, yo creo que los datos son, de todas las maneras, esto de las estadísticas, según que las estiren para un lado, las estiren para otro lado, esto parece ser que son datos fiables hasta que aparezca uno que dice, no, este cálculo, diría el gobierno, puesto que esto parece ser que de comisiones, diría el gobierno, no, ese dato no es bueno, porque claro, fíjate la discusión que ha habido ayer y que sigue habiendo hoy con el tema de la gente que necesita la ayuda, ¿no? Es decir, ¿cómo se llama eso? Lo diré, ¿verdad? Que sí. Los 400 y No hablo digo del número de personas que en estos momentos están atendidos, es decir, de prestación de esto. Bueno, pues los datos les cogen según la encuesta y entonces están protestando porque están cogiendo los datos del 2013. Oiga, no compare usted con el 2013 algo para el 2015, porque en el medio está el 14 y bueno, es que no tenemos los datos terminados. Dice, no, es que si lo compara con el 14, los datos son tremendamente malos. Es decir, lo que es cierto, Ángel, es que se genera empleo, el que se genera no es de calidad. No, lo que te digo yo, ¿cuántos conocemos? Yo por lo menos conozco a varios. ¿Cuántos conocemos que están trabajando eso? 6 días para la cabalgata de Reyes, se acaba la cabalgata de Reyes, a ver si me cogen para allá, para el Cristo, es decir, que necesitan ahí también otro de no sé cuántas, pero no 8 horas, sino y tantas con horas. Muy bajos. Es decir, claro, también. Parte de eso. Sí, bueno, dándote las razones que hay mucho empleo parcial y subempleo, lo que sí que es verdad es que ha cambiado un poco el concepto, ¿no? Ahora, el que tiene, antaño teníamos, decías, tiene un empleo, tenía un sueldo, y bueno, y más o menos vivía. Ahora hay mucha gente que tiene empleo, tiene sueldo y es que es pobre, es que las pasa canutas, ¿no? Y luego, otro aspecto que quiero destacar es también un poco las expectativas, porque hace años muchas veces la gente cuando se empezaba a trabajar se ganaba poco. Sí. Se ganaba muy poco. Y se aceptaba. Porque siempre ibas un poco más. Yo me acuerdo, pues yo también cuando empecé, hablando de las distancias y todo eso, pues se ganabas poco, pero tenías como una expectativa que en unos años veías que a la gente un poco de tu generación, un poco unos años más, que ibas avanzando, ibas creciendo en expectativas de trabajo y de sueldo, ¿no? Entonces, es lo que no veo ahora, ¿no? Que las expectativas no las hay y que incluso el que tiene suerte de tener un sueldo, pues es un sueldo muchas veces pírrico y que no llega a las necesidades básicas, ¿no? Eso es lo triste, ¿no? Tener trabajo, tener un sueldo y no poder llegar a final de mes. Claro, son los trabajadores pobres, lo que decía Gonzalo. Sabíamos desde hace algunos años que empezó la crisis, que la crisis iba a arrasar absolutamente con todo el concepto del trabajo. Iba a instaurar la precariedad en el trabajo y iba irremediablemente a tirar por tierra los salarios. Lo hemos visto al cabo de los años y si ahondamos más en esto, en los datos de esta encuesta, ya no es lo que hemos escuchado, es que por ejemplo, el 20%, 1 de cada 5 trabajadores cobra menos de 323 euros, que posiblemente sean trabajadores que estén por horas, 2 horas al día, etcétera. Pero claro, el decir yo estoy trabajando pero cobro 300 euros, pues muchos dirán, pues prefiero cobrar los 426 euros que me da el gobierno y no trabajo. Es una disyuntiva que en ocasiones dice, bueno, renuncio a ser una persona activa, pero cobro un poco más, o soy tristemente un trabajador pobre. Yo creo que es triste y sí que parece ser que en los próximos años puede ir mejorando esa situación. Hoy leía en un digital
que el 44% de las empresas no han han incrementado salarios durante el año 2014 y esas piensan continuar con los incrementos salariales en el 2015. Y el 60 y tantos % de las empresas creen que este año no van a prescindir, no van a despedir a trabajadores, lo cual ya pues nos hace afianzar o echar raíces más fuertes en el sector laboral para que poco a poco se vaya creando empleo, pero sobre todo el empleo que se cree con expectativas de que los trabajadores puedan decir, me puedo comprar un piso, puedo casarme, puedo tener unas expectativas laborales de que de aquí a unos años voy a ganar más dinero y voy a ser un trabajador que por lo menos llegue que llegue a fin de mes con una cierta honradez, ¿no? Es que además date cuenta que tiene vamos a ver, el tema de tantos parados tiene también sin que yo quiera, Dios me libre, meterme con la patronal, que eso no puede ser, pero claro, es que tienes donde elegir y dices, si te interesa 650 euros, que es que si no, tengo ahí no sé cuántos en cola, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta, hablando de las perspectivas, claro que las perspectivas es, bueno, ya yo lo cojo, pero acaso mejoro, no, aquí es, démelo usted peor, porque si no me lo va a llevar. Y después hay un dato que se maneja siempre mucho y a mí me llama mucho la atención, ya puesto que tenemos una mujer, que aquí no hay muchas en esta mesa, y es lo de las mujeres que ganan siempre no sé cuánto menos. Un 23% menos según... Sí, pero ese cálculo está hecho siempre de la misma manera, con un tenedor, porque claro, yo, y lo digo dentro del terreno incluso profesional, cuando yo he trabajado, las mujeres tienen un hándicap. Bueno, las mujeres, con todo lo que se crean de la liberación, les ha ido eso de trabajar peor, porque ahora hacen lo de trabajo, lo de la casa, salvo algunos que les hay, como yo, que hacemos un curso de cocina, queremos cocinar y mi mujer no me deja, es decir, así que por lo tanto, eso también... A ver si te saca la tele Laura, que pero entonces te hace internacional como a mí. Exactamente. Y luego se te disputan los restaurantes. Sí, claro. Pero es verdad que hay muchas mujeres que no llegan a más, porque ellas voluntariamente no lo aceptan. Quiere decirse, yo, tengo algún caso muy concreto de ciertas jefaturas en mi trabajo donde se proponían las mujeres y las mujeres decían, yo puedo llegar hasta aquí, pero claro, mira, yo tengo 2 hijos, tengo tal. Pues en esta casa eso se gana lo mismo los hombres que las mujeres. Pues sí, bien, pero igual, pero vamos, por ejemplo, en una entidad bancaria gana lo mismo un hombre que una mujer, pero en cambio tú vas a mirar la lista y cuántos jefes de cuarta y de tercera hay, muchos. ¿Y cuántas mujeres auxiliares administrativos que no han querido llegar a la jefatura? Muchas más. Pero es por eso, porque claro, tienen ese problema. Están condicionadas con el entorno familiar. Luego también lo de las mujeres hay que mirarlo, claro. Botinas solo hay una, es decir, y de la lista esa de las grandes, pues hay media docena. En cambio, en hombre, tú no miras una reunión de jefes y están todos de traje, corbata, con muy pocas mujeres. Pues el motivo también se da por eso. Todo eso va cambiando, ¿no? Por ejemplo, pero se tiene que dar poco a poco. Poco a poco. Se está dando muy poco a poco. Por ejemplo, en la medicina, ahora el vuelco que está haciendo hombres-mujeres es tremendo. O sea, hay una cantidad de médicos mujeres impresionante. Yo creo que va cambiando la situación. Ahora me gustaría saber el porcentaje, pero yo creo que ahora hay más. Se va igualando, eso sería lo justo. Hombre, lo normal. Con estos sueldos que hemos comentado, no me extraña que muchas personas se planteen si tener o no hijos, porque claro, hay que tenerlo todo en cuenta. Vamos con datos. Como les decía, esos datos demuestran que la natalidad aquí en Palencia, aunque decrece, lo hace a un ritmo inferior al registrado en el conjunto de la nación. En el año 2014 se registraron 1.050 nacimientos. La cifra es ligeramente inferior a la de 2013, 98 nacimientos menos. No obstante, los datos no distan tanto de los registrados en lo que llevamos de siglo. En el año 2000 se contabilizaron 1.155. Las estadísticas sí son elevadas en la década de los años 90, momento en el que se sobrepasaron los 1.300 nacimientos. Esos son los datos, esa estampa de familias numerosísimas que había hace años, que ya casi Fernando es impensable. Claro, yo, por ejemplo, en el caso mío concreto somos 7 hermanos.
También es cierto que eran 4 y llegaron trillizos de repente. Se subió la media, ¿no? Pero es cierto que hay varios... en principio estos datos son una tendencia generalizada y lo hemos escuchado, que no difiere mucho de los últimos años, salvo un pico de hace algunos años fruto de la natalidad de la inmigración, que se disparó un poquito. La tendencia siempre ha ido a la baja. Y en estos últimos años, y con la crisis, es uno de los factores que todavía contribuye más a que se establezca lo que se denomina fecundidad de incertidumbre o natalidad de incertidumbre. Y es que hay una serie de hechos que los jóvenes les genera una incertidumbre, como son, por ejemplo, el que no saben si van a tener trabajo, no saben si tienen trabajo, pero se van a tener que desplazar al extranjero, con lo cual no saben a dónde van a poner, válgame la expresión, el culo finalmente, ¿no? Hay una serie de condicionantes que hace que luego se retrasa la edad también. Creo que ahora está la edad de natalidad en España en torno a los 31, 32 años, y esto hace obviamente que se vaya reduciendo, ¿no? Entonces, sí, son tendencias, van a la baja, pero bueno, yo creo que tal vez en este caso y por la crisis en concreto se puede justificar más, pero si vemos datos de las últimas décadas, yo creo que la tendencia es esa, ¿no? Sí, y seguirá siendo así. Y bueno, yo creo que la tendencia sigue igual en España. Lo que es particular de Palencia es que los nacimientos son la mitad que las defunciones. Es decir, que somos una población muy vieja. Entonces me parece que nos has dicho 1000 y pico, pero las defunciones son 2000. Y en España me parece que dicen que dentro de 1 año o 2 años empezará a haber más defunciones que nacimientos, pero aquí es el doble. Aquí en Palencia, he estado mirando cifras, me parece que 1 de cada 4 tiene más de 65 años, que es una brutalidad. Eso repercute en todo, en prestaciones, en tema económico, en todo. Entonces hay que verlo un poco en ese aspecto. Nacimientos de funciones, lo que llaman el crecimiento vegetativo. Y Palencia, pues por la población que tenemos y las estimaciones que hacen, mirando un poco siempre son pues eso, que cada vez es peor. Y bueno, la pirámide que hacen, pues es eso, la pirámide de arriba es altísima y la cantidad de mayores de 80 años es brutal. Es una población envejecida. Entonces, bueno, pues eso lleva una serie de problemas que bueno, pues hay que apechar con ellos, pero que condicionan mucho claro, todo. ¿Quién va a pagar las jubilaciones dentro de algunos años, las cotizaciones? Es un problema importante, para el que extranjeros. Sí, pero los extranjeros están empezando a retornar ya a sus países, Bueno, ya se está produciendo un desequilibrio. Pero empezamos a irnos ahora empezamos a irnos nosotros. Claro, pues el otro día he leído, estábamos en Alemania. El otro día he leído que calculan que de entre 500 y 600 palentinos se van a ir cada año en la próxima década de Palencia. Sí, sí. Al extranjero, por trabajo, ¿eh? ¿Sabes? Pues nos mandan el dinero. Como fíjate lo que estamos hablando de 500, 600, ¿eh? Como en su día se mandaba de Alemania. Es decir, aquí hay que reconocer que hubo un momento, coincidiendo muchas veces con el boom de la natalidad, ojo, porque el boom de la natalidad de aquí, pero claro, es que éramos los mismos habitantes, somos los mismos habitantes, pero con la diferencia vegetativa que se ha comentado. Es que entonces había gente joven, pero ahora tú que te coges el micrófono y te vas por los pueblos y eso. A ver cuándo me sacas a una cuadrilla de jóvenes. Hay poquitos salvo en fiestas haciendo la peña, es decir, lo único que te encuentras es lo que yo te sigo a través de los pueblos. Yo te sigo mucho precisamente porque yo soy muy de pueblo, lo reconozco. Y es que es verdad, tú ahora mismo, yo sí, es decir, yo ya sabes, soy tan de pueblo que eso, pues, que hoy mismo, aunque sea tarde, es decir, cuando termine la tertulia, me iré a dormir a Carrión, porque a mi mujer ya la tengo en Carrión, y porque a mis hijos se van a pasar el fin de semana, es decir, pues aunque vengan de Madrid. En los pueblos, cuando hablo con la gente, me dice, yo tengo 11 hijos. Claro. Y eso ahora es que... ¿Pero quiénes? ¿Los viejos? Los mayores. Claro, ¿lo ves? Vamos, los mayores. Ay, qué fino te ha Es quedado. que es así. Había premios nacionales de natalidad. Bueno, y no había televisión, es decir, también, es decir, y después del rosario de las 8 de la tarde, ¿qué hacemos? Sí, claro. Yo estoy convencido, es decir, vamos a ver, todo es una cuestión de ocupación, es decir, hay una parte, una parte, ¿no? Y después, la sociedad rural, yo también estoy convencido, era bastante, que me lo cojan los espectadores, entre comillas, bastante menos egoísta y tenían un carácter más de supervivencia. Hoy nuestra supervivencia no es como aquellas que estaban dispuestos, sus padres seguramente con 7 hijos, a sacrificarse. ¡Qué barbaridad! 3 encima, vamos, te aparecen 3 seguidos y vamos, yo lo que no sé es cómo no se tiraron al río, los pobrecillos, porque tú me dices, hoy eso sería imposible.
¿Por qué? Pues porque también tenemos unas comodidades que queremos, claro, la sociedad nos ha brindado una oportunidad. Y menos capacidad de sacrificarnos. Nada, hombre, no compares el sacrificio de tus esa abuelos, de tus generación. abueletes de los pueblos con el sacrificio de en el mismo pueblo, si es necesario, pues de la gente joven. Vamos, Antes en el no colegio nada. iban pasando los pantalones de uno por todos Hombre, los claro, hermanos, también. y ahora todos Claro, estrenan. es que no tiene nada, es que aquella sociedad hay que olvidarla, es decir, esa sociedad no tiene nada que ver, no podemos hacer comparaciones. No, pero el que la gente se quiera marchar, antes lo decías, está justificado, porque leía yo esta mañana que en Francia, por ejemplo, una persona que acabe, un estudiante que acaba la universidad, cobra en torno a unos 1.900 euros, y que en los 3 años siguientes a acabar la carrera, el 90% de ellos están trabajando. Eso es, en principio, el sueldo aquí prácticamente inexistente, y luego la posibilidad de encontrar trabajo, pues se pueden pasar aquí 5, 6, 7, 8 años, y al final es el eslabón perdido y ya no logran conectar con la sociedad activa o trabajadora, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos es cierto que están pensando, es decir, pues igual me compensa irme a Alemania, a Francia, a cualquier país europeo o incluso a otro continente. ¿Qué hago? ¿Voy a tener un hijo si luego me tengo que ir con la mujer, con el hijo? ¿Es más dificultad? Pues empiezas a retrasar y al final se justifica el que no hay familias de 7, 8, 9 hermanos como antes, cosa que por otra parte era tremendamente encantadora el poder discutir con los hermanos, porque ahora sí que es triste que un hermano no pueda discutir con otro, ¿no? Porque es hijo único. También he de decir que los móviles y las tabletas han hecho mucho daño a la natalidad, porque eso de meterse a la cama con el móvil y la tableta, la pareja ya no habla ni nada. Lo que decía Ángel Luis antes, como no había televisión, ¿verdad? Claro, además había que ocupar el tiempo. Mira, mi padre decía siempre que a él le encantaría tener muchos hijos, pero eso sí, con una finca grande, con caballos para que los hijos pudiesen divertirse. Eso lo decía mi padre, que ya murió y que era un señor, vamos, murió ya de venerable, que decir, muy mayor, y él siempre lo decía, que le encantaba la idea de tener muchos hijos, pero eso sí, siempre planteaba con una buena finca, con tal, claro, es decir, así, como decía el otro, cualquiera. Como anécdota, le soltaba, porfa, por la finca. Como anécdota de decir que, decía antes que nosotros somos 7 hermanos, yo soy el más pequeño, soy trillizo, y Franco, cuando mi madre nos tuvo a los 3, Franco, a través del subdelegado del gobierno, entonces gobernador civil de Palencia, mandó una carta a mis padres diciendo que les daba un chalet, que el gobierno, vamos, España daba un chalet a mi familia, chalet que por otra parte decir que nunca llegó. Es que empezaron, claro, se animaba la gente, trillizos, y el otro en teoría, ya en el Pardo diría aquello de vamos a ver si los podemos dar a todos, pero cuando llegaba el ministro del ramo y decía, y le decía aquello de que tenemos tantos, y decía, ándate por ahí, ¿qué es eso? Esto no puede ser. ¿Qué cree que se podría hacer para fomentar la natalidad, Ángel Luis? ¿En Palencia? Pues sí. Mira, primero quitarnos el frío. El frío, aunque nos parezca que bueno, pues que fomenta porque nos arrimamos y tal, no lo creas, el frío es frío. Esta es una provincia, yo creo que lo hemos comentado algunas veces, de muy difícil supervivencia, muy difícil. Primero porque estamos en el medio de la nada, es decir, después estamos situados, vamos a ver, aquí entre Burgos y el polígono, el plan de desarrollo de los polígonos industriales de Burgos, es decir, que es verdad, el tirón que siempre tuvo León, aunque menos, y Valladolid, ¿qué coño pintamos nosotros aquí en el medio? Si es que es verdad, es decir, es muy difícil desarrollar Palencia, es tremendamente difícil, por muchas autopistas que nos pongan, porque además yo tengo mi criterio con lo de las autopistas, la gente es más rápido de salir, pues tú me dirás, dice, también de llegar, dice ya, porque como era la autovía, yo creo que cuando hicieron la autovía de Palencia a Valladolid, se llegó a hacer publicidad y decía, la llamaban la autovía que nos une. Y digo, sí, que nos une a nosotros con Valladolid, porque no terminaba yo nunca de ver a los vallisoletanos comprando en Palencia. Y es hoy el día que pasa igual. Una vez en alguna tertulia de aquí lo hemos comentado, yo por lo menos lo he comentado. Es que situarse, por ejemplo, en un Aguilar de Campoo, en la provincia nuestra, vamos, con lo fácil que es ir a Burgos. Situarse en la zona de Guardos y casi tienes León por la otra zona igual. Te sitúas en la zona mía, en el centro de Carrión, pero si es que tienes en estos momentos León a 50 minutos, es decir, y Valladolid, menos de una hora. Una vez he puesto con el coche y con una buena autopista, sin correr, ¿eh? No estoy hablando de eso. La gente de Aguilar, incluso de Herrera, que les pilla más cerca Palencia que Santander, los jóvenes se suelen ir a Santander a pasar la tarde. Es verdad, es decir, y eso es una realidad, es decir, eso lo hablamos en ese término. Palencia lo tiene difícil, es decir, lo cual no quiero decir que no haya que luchar, hacer planes, sobre todo,
sobre todo, mira, por ejemplo, pues las diputaciones, se reúnen todos los diputados y dicen, vamos a hacer un plan en favor del mundo rural y no sé qué y no sé cuántos. Yo creo que en mi época de diputado asistí, no sé si al segundo o al tercer plan que ya habían hecho, nunca vi yo en qué consistía lo del plan. Es decir, nunca lo tuve claro en qué consistía, porque en realidad, ¿qué? Es decir, ¿cómo haces que el notario de Carrión viva en Carrión? Primera cuestión. ¿Cómo haces que los maestros... No el notario, el cura. Bueno, el cura eso es que ya no les hay. Ya no les hay. Carrión vivirá en Carrión. El de cura, sí. Pero en otros pueblos, viven los dos. No, nada. Es decir, tú vas mirando un sector de población que en teoría tendría que dar vida al pueblo. Maestros no vive nadie en las concentraciones escolares. Los médicos, tampoco. Es decir, todo eso... Yo conocí el otro día al alcalde de Salinas de Pisuerga, es enfermero y vive en Salinas de Pisuerga. Ole por él. Un ejemplo. Sí. Pero eso, les colocamos no como lo normal, sino como lo del ejemplo, ¿no? Es decir, eso es verdad, la verdad que en nuestra provincia hay que reconocerlo. Además, qué caray, ¿cuál es el eslogan de nuestra provincia? Valencia, armas y ciencia. Se nos ha dado como Dios, es decir, tener o guerreros o gentes, pero históricamente, o gente sesudos y tal. Los sesudos se nos van fuera, porque a ver qué coño pintan aquí. Y los de las guerras, como ahora no tenemos, pues nada. Es decir, nunca se nos dio aquí la alta tecnología, toda esa serie de cosas. Es que ese es el problema. Es decir, que es que tenemos lo que tenemos. Hemos dado cantidad de palentinos ilustres, de verdad, pero en la rama de la investigación, en la rama de las nuevas tecnologías, en la rama de los empresarios, es decir, no tenemos empresarios. Como decía un buen amigo que yo tenía cuando en las esquelas de defunción ponía don fulano de tal y tal, decía industrial de esta plaza. Y él decía con mucha gracia, tendero y ya está bien. Más asuntos, vamos con un tema que ha dado mucho que hablar esta semana. Teresa Romero y la médico de cabecera que la atendió en un centro sanitario de Alcorcón han firmado un pacto de conciliación. La facultativa había interpuesto una querella contra Romero por injurias y calumnias al afirmar la paciente que le había informado sobre su contacto con el misionero enfermo de ébola. Finalmente, Teresa Romero ha leído, tal y como pedía su denunciante, una declaración donde explicaba que no le comunicó en ningún momento su contacto con enfermos de ébola. Bueno, pues esta noticia ha disparado las opiniones de mucha gente. Hay gente que la defiende y hay gente que no ven normal esto que ha ocurrido. Fernando, ¿cuál es su opinión? ¿Qué le parece? La situación, y antes lo decíamos, es muy delicada porque la víctima precisamente es ella, la enferma, y la que ha arriesgado y ha estado a punto de morir. Pero el que seas la víctima no quiere decir que no seas al mismo tiempo el culpable. Hayas originado tú el problema. Y de ella se dijo que había cometido la negligencia de tal vez tocarse la cara con a la hora de quitarse el traje. Ella luego dijo en principio que podía ser, luego dijo que no, es decir, que no, ya se entreveía, destilaba una cierta mentira. Luego incluso ella, esto mismo que estamos comentando, dijo una serie de contradicciones, lo que la valió las críticas del director o el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que yo creo que llevaba razón. Lo que pasa es que todos se echaron en contra de él, en principio por las formas, muchas veces por las formas pierdes la razón, y porque parece que nos ponemos siempre del lado del débil, y la enferma y que estaba a punto de morir era ella, lo cual yo en muchas tertulias con amigos decía, bueno, pero si un peatón cruza mal la calle y no cruza por el paso de peatones y le matan, el desgraciado es el que ha fallecido, pero al mismo tiempo el culpable es él, porque no ha respetado el cruzar por donde. Entonces yo creo que son compatibles las dos cosas, y yo creo que en esos casos todos los medios de comunicación, la gran mayoría de ellos, se posicionaron a favor de la víctima, de la enferma, y criticaron con dureza a distintos organismos, como pueda ser el consejero, que ahora vemos que no le faltaba razón, no en las formas, sino realmente en el fondo de lo que decía. Había mentido y esta semana se ha tenido que retractar de sus palabras. Yo creo que para que todo funcione como un reloj, todos debemos de decir la verdad, sobre todo cuando en un tema tan grave como era la posible proliferación de este virus, todos teníamos que ir a atajarlo y a controlar con verdades el que no se dispararan, y luego el efecto que se hacía en cuanto al turismo de España era brutal, un efecto negativo, y luego el efecto en cuanto España era el foco de atención absolutamente de todos los países y medios internacionales, porque teníamos un caso de ébola que por una posible negligencia de una enfermera, ¿no? Entonces, bueno.
Al final se ha sabido la verdad. Bueno, cuando oíamos estas noticias sonaba raro que una profesional sanitaria, cuando le comunican que ha estado trabajando en un hospital en Ébola, no hubiera tomado medidas las que estaban protocolizadas, ¿no? Nos sonaba un poco raro. Ella decía a la enfermera esto y bueno, pues quedaba ahí, eso lo sabrían ellos. Ahora lo ha declarado ella y evidentemente pues la reputación de esta médico pues ha quedado intacta, ¿no? El tema del ébola es muy delicado por una razón. Es un tema infeccioso del cual no estamos acostumbrados a tratar y pues las instituciones han actuado, pero estábamos actuando sobre cosas que no conocíamos, ¿no? Y entonces pues hay protocolos de actuación, hay maneras de actuar, pero en realidad no es como si digamos el uso normal de la medicina, pues que está más protocolizado y más eso. Yo creo que de todo esto se ha aprendido, ¿no? De la actuación de estos dos monjes que estuvieron en el San Carlos y de esa actuación pues se ha aprendido y a raíz de eso pues se han modificado muchas cosas y se han protocolizado de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer, bueno, en general la gente normal es no alarmarnos, actuar con naturalidad, y la gente que manda lo que tiene que hacer es dejar que comunique y que actúe la gente que sepa. No sé si lo visteis, pero este tema cuando empezó a hablar los técnicos y los profesionales, la cosa mejoró muchísimo. Cuando hablaron los políticos, sin querer demonizar nada ni eso, pero es normal, los políticos hablan de lo suyo, pero de estos temas, cuando dieron la portavocía y hablaba pues gente que sabe de esto, pues la cosa mejoró mucho en todo, a nivel de prensa sobre todo, porque también en la prensa pues no todo el mundo lo trata con la misma delicadeza y con la misma pulcritud, y entonces mejoró muchísimo. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, profesionales, técnicos que sepan de eso y seguir, porque es un tema delicado y no fácil, ¿eh? Ángel Luis, ¿qué le parece el tema de Teresa Romero? Que ahora diga que efectivamente no informó a la médico de ese contacto previo que ella tuvo con un enfermo de ébola. Pues es que está ahí. Es decir, alguien que ha generado en España el pifostio que se generó, porque es que va, ojo al tema, que es que ha pasado el tiempo. Pasa que el tiempo parece que lo borra y no ha pasado tanto tiempo y ya parece que se nos ha olvidado. Pero tú vas mirando los medios de comunicación, tertulias como la nuestra, donde somos capaces de pontificar de todo sin tener ni pajolera idea de lo que estamos hablando. Eso es verdad. Es decir, yo no digo que este país, en general, es decir, en general, en el momento que a uno le pones la alcachofa o tiene la posibilidad de escribir, puede organizar eso, lo que te digo, unos líos pistonudos y siempre sales en defensa de lo que tú crees que es lo más endeble, es decir, aquella que tiene más debilidad. Y aquí se dio ese caso, daba la impresión de que esta pobre mujer era la que tenía pues lo peor, es decir, era el trato que habían tenido con ella, era la parte más débil. Después inmediatamente, cosa que ya no he vuelto a hablar de ello, cuando ya ella se pone bien, empiezan a hablar de los millones que va a reclamar, que eso también hay que tenerlo muchas veces en cuenta, ¿eh? Las movidas que se generan, no lo digo que sea de esta mujer, que como no tengo, es decir, no vaya yo a caer ahora mismo en el mismo error que estoy diciendo, de pontificar sobre un tema que tal. Pero a mí ya cuando de pronto dice que ella va a presentar, o los abogados van a presentar unas demandas por no sé cuántas cifras millonarias, pues es como esas veces que de vez en cuando te planteas con que alguien, bueno, que los señores sanitarios se pueden haber equivocado, vamos, solo faltaba que no se equivocasen al hacer una operación y tal. Pero esa especie de sensación a veces de rapiña, con la que muchas veces se va, a ver si encontramos la falta para así podernos librar toda la vida del trabajo y de no sé cuántas cosas, porque me voy a arrancar un montón de millones, cuando aparecen toda esa serie de millones de demandas judiciales y de todo eso, a mí por lo menos me da cierto repelús y digo, ¿hasta dónde puede llegar la verdad y hasta dónde estamos transgiversando la verdad para otros objetivos? Yo no digo que esta mujer lo hacía esto en busca del dinero, pero sí es verdad que salió de inmediato, que no sé en qué ha terminado, las demandas que iba a hacer, que eran multimillonarias. Y después, esa sociedad que se sitúa, yo no digo que hipócritamente tampoco, pero que se sitúa en eso, el comentario de una tertulia, esta pobre mujer, y sobre todo,
al político, dale bien dado, que ese, es decir, no sé si se queja o no se queja, pero ese siempre tiene la culpa. Pues mire usted, ni siempre tiene la culpa, ni siempre tienen la razón. Es decir, y yo hay una cosa en la que estoy totalmente de acuerdo, que es precisamente lo que ha dicho, lo que se ha dicho, y es que hay que dejar, en ciertos temas, hay que dejar a los profesionales. Claro. Yo es que es el todo. Hay temas donde pontificar, insisto, desde una tertulia, incluso desde ciertos medios de comunicación, donde el ilustre de la tercera página que hace la ilustre gacetilla o la columna y tal, y donde todos vamos luego como tontos a repetir lo que dice, y verdaderamente a veces es como para dejarle aparte, ¿eh? Es decir, que depende el color del cristal con que se mire, si es uno, si es el de la oposición, si parece que es más de izquierda, si parece que es más de derechas. Yo creo que hay temas, y este era uno de ellos, donde hay que tomárselo con bastante lentitud. Y si esta mujer ahora lo dice, es que entonces ocultó la verdad, no. Es decir, no dijo verdad, es decir, fíjate que no utilizo la palabra mintió, es decir, no dijo verdad, y ella sabrá por qué no lo hizo, porque esa, tampoco vamos a entrar ahora a mirarlo, pero esa es otra, ¿eh? Es decir, ¿qué motivó el que esta mujer, conocedora del tema porque era profesional, que eso también es importante, no pusiese por delante esa verdad manifiesta y que al parecer era necesario tener en cuenta? Vamos con más asuntos. Cambiamos de tema. Los 3 millones de ejemplares del Charlie Hebdo que salieron esta semana a la venta en Francia se agotaron a los pocos minutos. No había amanecido en París y ya había colas en todos los kioscos. Vista la increíble demanda, se decidió publicar 2 millones más, en total 5 millones. Lo recaudado con el primer millón lo van a donar a las familias de las víctimas. Vemos la información y lo comentamos. Conseguir un ejemplar de Charlie Hebdo ha sido toda una hazaña en París. He recorrido 4 kiosques y no hubo nada, no Charlie Hebdo. Los 3 millones de periódicos se han agotado en minutos. Venía a comprar Charlie Hebdo, pero no hay. Por eso publicarán 2 más. Será en venta durante 8 semanas. Es una demanda insólita. Nos han enviado solo 30 y hasta ahora ya tengo apuntados a 200 clientes. Antes del atentado, el semanario solo despachaba unos 30.000 ejemplares. Lo suelo comprar de vez en cuando, no es habitualmente todas las semanas. Cerró 2014 con pérdidas y hoy, en cambio, este número se vendía por cientos y hasta miles de euros en Internet. A pesar del dolor de sus dibujantes, han sabido reírse de su tragedia. En esta página dicen que en la manifestación del domingo hubo más gente que en misa. En esta viñeta, que las vírgenes que esperaban los terroristas están en el cielo en una orgía con los dibujantes asesinados. Bueno, pues la respuesta fue masiva, Gonzalo. Mucha gente hizo cola para no quedarse sin su ejemplar. Sí, bueno, es una reacción lógica, ¿no? De todas maneras, es un tema muy delicado, ¿no? Y con muchos prismas y con muchos puntos de vista y muchos argumentos, y todos de ellos a tener en cuenta, ¿no? Hay mucha gente que piensa que hay que tener un respeto siempre, otros... El tema es dónde está la línea, ¿no? Esa de la libertad de expresión, ¿no? Independientemente de que la reacción no entramos, partimos de ahí, eso de animales y de esto, pero el tema este es muy delicado, no lo sé, yo no sé hasta qué punto. Bueno, a mí personalmente no me gusta ese tipo de humor tan, me parece muy zafio, exactamente lo que he visto pocas, me parecen un poco brutas, pero vamos, en general. Pero hay mucha gente, pues yo creo que hay que tener un respeto por todo, ¿no? Por todas las creencias y por todas las ideas. Pero bueno, la reacción está bien, yo creo que el atentado es una brutalidad, y la solidaridad con la gente de la revista me parece bien. Fernando. Sí, incluso esta mañana me parece que han llegado ya los primeros ejemplares a kioscos de Barcelona. No sé, han llegado cerca de 500, se han agotado antes de que llegaran a los kioscos, ya había gente que les había encargado, y han solicitado a los kiosqueros otros 500 más para mañana o pasado, que ya están también agotados, ya están reservados. Me parece una reacción lógica. No sé cuánto vale exactamente la revista, es una revista de 16 páginas, yo creo, pues similar al Jueves. Es una reacción lógica el decir, bueno, pues por solidaridad con ellos, gente que seguramente en su vida
habría comprado la revista, pero bueno, voy a contribuir casi hasta ejerciendo mi solidaridad y mi creencia de decir la libertad de expresión, que yo coincido en que tiene límites, simplemente el respeto al prójimo. Tu libertad empieza donde empieza la del siguiente, pero también es cierto que, y lo ha dicho el Papa, que creo que no ha estado muy afortunado, pero el que juega con fuego corre el riesgo, y sobre todo con estos criminales y locos que tienen un arma entre las manos, corre mucho riesgo de en ocasiones poder quemarse. Esto no justifica la reacción brutal, ni mucho menos, pero es un riesgo que podría haberse aminorado si no hubieran sido artículos tan incendiarios como los que ha publicado. Es justo publicar estos artículos incendiarios para que la gente les expreses lo que quieres expresar. Yo no sé si en ocasiones puede ser que tengas que traspasar la línea midiendo los riesgos, y en otras ocasiones es posible que hayas medido el riesgo de manera equivocada. ¿Sabes cuándo funciona muy bien esta gente? Cuando, aquí por ejemplo, cuando Franco en los últimos años, los humoristas gráficos eran virgueros, porque es que hacían crítica, tenían que tenían que maquinar no tanto de la línea. Por eso dimos unos humoristas excepcionales. Y ahora, pues claro, ahora es que están igual. No, lo que pasa es que desengáñate, cualquier motivo es bueno para ellos, es decir, les vale el humor ese y les vale el que... Estamos hablando que no tiene el que Aznar pusiese las piernas encima de la misa con el Clinton para organizar otro tinglao como el que nos metieron en España. Quiere decir que eso no tiene hay cualquier ver, motivo, sí, es decir, yo eso no creo tiene que ver. Estamos hablando de... Efectivamente. Hombre, yo de lo que me felicito es de haber vivido y de vivir en España 500 años más tarde. Porque eso mismo les pasábamos por la sartén, quiere decirse por la hoguera, y les metíamos en mazmorras y no sé cuántas cosas más en el nombre del Señor. Porque, vamos a ver, en España solo han pasado 500 años, eso con la vida que tiene esto y tal, pues, pero me gustaría que hagamos una recapacitación, que recapacitemos un poco de lo que era la tolerancia, la que era la intolerancia de nuestra propia religión, que sacábamos el Cristo en eso, con el Cristo en la cabeza y a la pila. Es decir, aquí hemos quemado a todo el que se ha puesto por el medio. Aquí hemos mandado a galeras a todo aquel que discutía, hasta que si discutía si la tierra era redonda. Es decir, yo creo que todo eso, es decir, nos tiene que llevar a una reflexión. Y es sí que con esto Dios me libre, yo soy un hombre de fe, así que por lo tanto yo soy un hombre creyente. ¿Qué le parece la respuesta que han tenido los franceses con esta publicación? ¿Cómo la respuesta? ¿La del dinero? Efectivamente, pues han a 3 euros, acudido pues de mira, masiva. a 3 euros la publicación, ¿sí? Teniendo en cuenta que estos van a terminar vendiendo 5 millones, es decir, 5 por 3, 15 millones. Teniendo en cuenta que uno van a dar a las pobres viudas o viudos, es decir, a los de las víctimas, nos quedan 14 millones. Quiere decirse, la revista, sin quererlo, ojo, no quiero yo con esto decir, pero sin quererlo, puede encontrarse con 14 millones de euros que ya tiene arreglada la vida para el futuro. Eso en un tono que puede chocar a mucha gente, pero claro, una tertulia también está para decir ciertas cosas que no pueden comulgar todos con ella, pero alguien lo tiene que decir. Diversidad de opiniones, efectivamente. Vamos a hablar de un palentino, Pablo Casado. No me seguro digas. Que les suena a todos ustedes, era el responsable, ya lo sabían, lo han anunciado en estos últimos días, de comunicación del Partido Popular en las elecciones autonómicas y municipales. Casado nació aquí en Palencia en el año 1981, pero es diputado por Ávila. Es una de las caras visibles del Partido Popular, ya que en los últimos meses ha participado de forma habitual en tertulias y programas informativos. Fue presidente de Nuevas Generaciones de Madrid y trabajó como director del gabinete de José María Aznar en la Fundación FAES. En esta nueva etapa trabajará con Carlos Floriano, vicesecretario general de Organización y Acción Electoral, y que ha sido designado como director de campaña. Bueno, pues ahí le están viendo, él es Pablo Casado y precisamente de él se ha hablado en las tertulias nacionales en los últimos días y se ha dicho de todo, Fernando. Sí, yo creo que le están dando hasta en el carnet de identidad. ¿Por yo creo que sí. Yo no le conocía mucho, he visto algunos vídeos hace un par de horas y la verdad es que este es el señor que llamó subnormal e imbécil a Javier Bardem.
por tener el hijo en el extranjero, en lugar de en Cuba, como él dice. Bueno, yo he visto algunos mítines de él y me parece que es un escenógrafo de la política, tiene muy buena puesta en escena de la política, muy buena verborrea y maneja bien los dialectos. Pero esta clase de políticos a mí particularmente me parecen un poco falsos. No me gustan estos políticos, creo que están ya un poco trasnochados. A mí me gusta que un político me diga la verdad y me intente transmitir la situación en cada momento de mi país, de mi ciudad o de mi comunidad. Y no me gustan los políticos que, por ejemplo, me hacen ver que este decorado, que es rojo, me intentan ver o convencer de que es verde. Y me dan 1000 argumentos. Yo siempre he dicho, de manera jocosa, además en la profesión siempre dice que un político es aquel que dice muchas mentiras que parezcan verdades. Al final quiere que parezca una gran verdad. Pero si dices muchas mentiras, al final es una gran mentira. Y estamos acostumbrados a este tipo de políticos y yo creo que el descontento general con los políticos es por este tipo de políticos, por los que no te dicen que este decorado es rojo. Y si le queremos que sea verde, habrá que pintarle de verde. No nos tendrán que convencer de que es verde. A mí estos políticos me empiezan a parecer ya un poco trasnochados. Creo que es lo que la gente no empieza a demandar ya. Gonzalo. Bueno, pues oye, la ha promocionado mucho. Yo luego me he enterado hace poco que era palentino, pues le ha promocionado, esto lo hacen los partidos, ¿no? Lo meten en las tertulias. Sí, porque tú me dirás qué tiene que ver este con Palencia. Esto sí. Bueno, yo voy a decir una cosa, por decir otro aspecto. Si yo conozco a su padre era jefe de servicio de oftalmología del hospital de aquí de Valencia. Y hay algún hermano, tú, ¿no? Si fuera la mitad de buen político que su padre médico, lo firmaba. Es un gran profesional, su padre era un gran médico, entonces esperemos que eso y bueno, que quede bien Valencia. Pero bueno, eso es la parte positiva. La parte negativa es que el jefe que tiene no me gusta nada. Muy breve, ¿qué le parece este nombramiento? Pues mira, me deja frío. Es decir, lo que yo me pregunto es qué coño pintamos hablando de un señor que dime que tiene de palentino a base de nacer. Pues entonces cambiamos de tema. Es decir, no, vamos a ver, tiene que haber argumento. Vamos a ver. Se marcha a Madrid a hacer carrera y después le meten en Ávila, que tú me dirás que pinta en Ávila. Es decir, que esa es otra de los políticos. Antes había lo de los cuneros. Hombre, ahí empezó a andar. Por eso, es decir, tú dime a mí lo de los cuneros y me uno a eso. Es decir, estos políticos que de pronto, y ahora hablamos aquí, montamos una tertulia para hablar de un señor que ni armas, ni ciencia, ni nada de nada. Es decir, porque tú me dirás dónde está el palentinismo. Es decir, y que me perdonen los señores del Partido Popular, porque lo mismo puedo decir del PSOE y de todos los que tienen el poder. Pero vamos, en este caso, a mí me da igual, pero es que a los palentinos, pese a que haya habido una señora que ahí le decían, hombre, pues algo nos tocará, mire usted, déjese de usted historias de que nos tiene que tocar por el hecho de que sea de Palencia, es decir, porque entonces no nos va a tocar nada, tocará más a los de Madrid, que son un montón. A León le tocó el aeropuerto por Zapatero, a ver si... ¿Sigue funcionando? Vamos a hablar de otro tema, Ángel Luis, que creo que le va a gustar mucho más que este último, sí, atento. Qatar quiso un mundial y ya lo tiene, quiso una selección y ya opta a medalla, quiso pabellones y tiene 3, y finalmente quiso una afición y la ha comprado, acabará contando hasta con una charanga. 60 peñistas han viajado ya al Emirato con todos los gastos pagados para animar a su equipo durante el torneo. Han viajado con todos sus instrumentos, Ángel Luis, trompetas, trombones, tambores y bongos, muy preparados. Que con una buena orquesta bien se jode. Pues se decía de otra manera, esta ya no es hora infantil, ¿eh? Yo soy muy respetuoso con lo infantil, pero no se decía de la orquesta, se decía de otras cosas que con buena chin, bien se chin, ¿no? Bueno, oye, pues esto es lo que le sobra, es el dinero. Vamos a ver, Luis, ¿en Carrión nunca habéis contratado una charanga para fiestas? Sí. Pues igual, esto es igual. Es decir, vamos a ver. Y esto es con más poderío. ¿Tú no te dedicas al deporte en serio? Pues nosotros las tenemos propias. No pagan a no, por eso te lo digo. Es decir, mira, esto, bueno, los de Qatar pueden hacer lo que quieran. Y puestos a montar el número, pues claro que se llevan las peñas del eso. Y se terminarán llevando el vino y se terminarán, ¿qué es lo peor? A llevar a nuestras mujeres, porque no encontrarán las 10.000 vírgenes que dice el profeta. Es una noticia muy curiosa. Que un poco sí, yo creo que el dinero lo compra todo y en este caso forma parte de la afición del atrezzo. Hay que poner el atrezzo, las paredes, los bancos, y nos falta la afición. Bueno, la compramos. Tenemos dinero, sí, ¿no? La ¿cuánto compramos. cuesta, no? Afortunadamente en Palencia el queso Cerrato Palencia tiene afición, pero si no lo tuviera, tiene también dinero para decir, la compro. Vaya, pero les pondrán claro, tipo de allí, sí, les tienen que decorar como son autóctonos. Les tienen que decorar. Van con gastos pagados. Han pillado de Aranda, ya verás tú, los de Aranda no te pinta de
Fuencaranda de Duero, Puerto Sagunto y Vigo, todos para allá. Vamos a terminar, porque quiero que los tertulianos el próximo martes vean un buenísimo reportaje que estamos elaborando en esta casa. Vamos a conocer a fondo la Catedral de Palencia. Atentos. Es la primera vez en la historia que una televisión hace un recorrido tan exhaustivo por la Catedral de Palencia. Sigue siendo todavía la bella desconocida, a pesar de que va viniendo cada vez más gente. Durante siglos la entrada a este espacio, a la catedral prerrománica que encarga el rey Sancho III el Mayor, se entraba por aquí y de aquí tendríamos pues, una especie de acceso a parte de lo que serían las tripas de la catedral. Esta sería la entrada durante varios siglos. Laura, ¿Dónde estás? estoy aquí enfrente. Madre mía, ¿pero dónde te has metido? Pues mira, estamos ahora en la parte alta del altar mayor de la Catedral de San Antolín. Tenemos ahí en primer plano el reloj guía y sigue en perfecto estado de funcionamiento y mantenimiento. De esto se encarga Ignacio, que es el jefe del reloj y el sabio de estas cosas. Todas estas son las que suenan a volteo pues en las grandes solemnidades. Llegamos a la parte más alta de la catedral. Sí, por escaleras no podemos llegar más alto. Podríamos tirar escalando y cosas de esas, pero no es cuestión de hacerlo tú y ahora. Y esta es tenemos aquí el zarambombón, que es una campana que Carlos V regala a la Catedral de Palencia. Faltan 6 días. El próximo martes a las 10:15 en la 8 Palencia, la bella desconocida dejará de serlo. Bueno, pues ya lo saben, próximo martes a las 10:15 aquí en la 8, todos pegados a su televisor para ver este reportaje y conocer a fondo la Catedral de Palencia. ¿Ángel Luis lo va a ver? Sí, no, y además la catedral tiene una gran ventaja. La catedral nuestra de Palencia, de cerca, gana muchísimo. Y luego por las imágenes que hay, la conozco además muy bien, eso. Y no me sirve para decir aquello de que decían los franceses, ya que estamos de lo de la revista, le paroles s'envolent, el écrits, quiere decir que las palabras buenas, pero lo que queda es el escrito. Es dentro de 4 días, no de 6. ¿eh? De 4. Dentro de 4 días, que lo ha puesto la televisión ahí bien claro. Bueno, yo lo voy a ver, tiene una pinta y seguro que te sale también como el que hiciste de los 25 años de la televisión, los que estuvo, sí. o los 20, bueno. Ese le dio mucho trabajo. Pasa el tiempo rapidísimo. Pasar rapidísimo y estuvo fenomenal. Muchas gracias, Gonzalo. Fernando. Yo ya voy a comprar las palomitas para el martes estar a las 10:15 viendo el Qué programa. bien, pues lo veremos todos. Gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias a ustedes también por estar ahí como siempre y nos vemos la próxima semana. Que pasen un buen fin de semana. Adiós.